La juventud suele asociarse a vivir experiencias, a salir de fiesta, a tener relaciones sexuales sin parar, pero hay estudios que revelan exactamente lo contrario, que ligamos menos, que retrasamos el inicio, que incluso cuando tenemos pareja estable, la frecuencia de nuestras relaciones sexuales baja con respecto a las generaciones anteriores. Estamos teniendo menos sexo, pero mejor sexo, mejor calidad y menos encuentros sexuales. Mis amigas a veces me dicen, para salir, enrollarme con un tío, tener un encuentro sexual en el que va a ser un pim pam pum y que no me va a llevar a nada más, es que me lo ahorro. Claro, yo creo que también está el tema de que quizá eso del deseo, no podemos decir que ha desaparecido, antes que hablábamos de la frecuencia y todo esto, pero sí que se está reorganizando, ¿no? Acorde a nuestro contexto actual, siglo XXI. Igual, si nos comunicáramos y fuéramos más honestos con lo que nos apetece en el momento y nos permitiéramos que el sexo fuera muchísimo más que la penetración y tuviera diversas variantes, todos estaríamos más cómodos. Estadísticamente, uno de los que está en esta mesa no está satisfecho con su salud sexual. Y esa persona soy yo. No, es broma. ¿Cómo se explica esta contradicción? Empezamos. Bienvenidos a Literal. Hoy vamos a hablar de la relación entre sexo y juventud, sobre los efectos que tienen los ritmos de nuestra vida actual en precisamente esas relaciones sexuales o los problemas de salud mental sobre nuestra vida sexual. Como siempre, me acompaña Alba Leiva, que nos trae una buena tanda de datos y contexto. Yo datos y contexto, esa es mi marca personal. Y también está con nosotros Albanta San Román, que seguro que nos trae enfoques de lo más sorprendente sobre Sí, este iba a tema. decir que yo traigo un montón de anécdotas, pero en este tema no sé si debería decir eso. Y hoy nos acompañan dos expertos que nos van a ayudar a navegar este asunto. Tenemos a nosotros a Adrián Chico, sexólogo y terapeuta de pareja. ¿Qué tal estás? Un placer estar aquí, muy contento y con muchas ganas. Y también tenemos a Mónica Brani, también sexóloga y psicóloga. Gracias por venir. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí. Ambos tenéis pacientes muy jóvenes en vuestras consultas, así que directamente para ir al grano, ¿diríais que los jóvenes de hoy en día vivimos una vida sexual plena? Un silencio bastante largo, ¿eh? Es que es una, Ya es una respuesta. No. es que es una pregunta muy compleja, porque ¿qué es una vida sexual plena? ¿Con la que te sientes satisfecho? Yo creo que no, desde luego que no. Respecto a la pregunta de si tenemos menos sexo o no, eso ya lo hablaremos, pero desde luego vida sexual plena no es, porque nos falla la intimidad, nos falla la conexión y tenemos una cierta desconexión que viene dada por la hiperdigitalización y que ha producido que las personas ahora conecten menos y con menor calidad. Esto son muchos melones que hay que abrir a lo largo del programa. ¿Tú cómo lo ves? Yo estoy completamente de acuerdo. Añadiría que hay una parte de expectativas que nos frustra muchísimo y es lo que nos produce esa distancia, ¿no? De tener una vida sexual plena. Y también todo lo que conlleva pues, enfrentarnos a una expectativa que es irreal es la ansiedad, que es lo que luego nos traemos y nos llevamos al terreno más íntimo, debajo de las sábanas también. Así que sí, muy lejos de tener una vida sexual plena, y yo creo. Me parece dos de los grandes temazos, la hiperdigitalización de la vida sexual y luego las expectativas. Las dos las vamos a tocar ahora más adelante, ¿no? Pero lo he mencionado al principio, hay un dato que nos sorprende y es el que da pie al título de este episodio, ¿no? Que es que los jóvenes tenemos poco sexo, al menos en comparación a generaciones previas. Casi 1 de cada 4 jóvenes entre 18 y 29 años pasó todo un año sin sexo en 2024. Debo decir que yo, si me veo reflejado en mi yo de 24 años, pues probablemente estaría dentro de esta estadística. Pero parece que ahora es más, esto según la General Social Survey en Estados Unidos. Este dato pasó del 8% en 2008, es decir, un año entero sin tener sexo, al 23% en 2018. O sea que el aumento es significativo. Y no es un fenómeno aislado en absoluto. La pregunta que se nos ocurre, por tanto, es evidente, ¿no? Es cómo es posible que estemos viviendo en una sociedad tan abierta a tantos niveles y al mismo tiempo se estén registrando los niveles más bajos de relaciones sexuales entre jóvenes desde que existen datos, por lo menos, Alba. De hecho, te doy otro dato y es que en el Reino Unido hemos visto, por ejemplo, una caída sostenida, que es que en los 90 se tenían 5 relaciones sexuales al mes, más o menos así de media, ¿no? Y hoy 3 solamente, o sea que hemos visto cómo década a década eso ha ido bajando. Pero además, según el CIS de 2023, la vida sexual parece que ya no es lo primordial en la pareja, se valoran otras cosas, como por ejemplo que haga las tareas domésticas, que colabore en los deberes de la casa, que sea cariñoso. Hay
otras cosas que priorizamos más. De hecho, justo el dato del CIS dice que 4 de cada 10 jóvenes prioriza que alguien haga las tareas domésticas antes de tener sexo, que creo que eso dice un poco de nuestras expectativas, ¿no? También hay una encuesta muy interesante que sacó la marca de preservativos Control, que dice que el 64% de los españoles tiene como mucho una relación sexual a la semana, pero que sin embargo el 20% dice que desearía tener muchas más. Bueno, pero sin embargo el 20% tampoco me parece tantísimo, ¿eh? O sea, pero es verdad que estas expectativas altas, realidad mucho más baja. En primer lugar, ¿qué pensáis vosotros sobre estos estudios? Yo, ante todo, me gustaría entender si efectivamente tienen un fundamento sólido. Quiero decir, yo tengo mis dudas de que efectivamente haya habido un registro de cuánta frecuencia sexual ha habido a lo largo de estas últimas décadas. Y, por otro lado, si es cierto que hay menos relaciones sexuales, a mí personalmente me entran ganas de preguntarme, ¿es tan importante entender cuánto o cómo, por qué, incluso cuándo tenemos relaciones sexuales? Quizás estamos teniendo menos sexo, pero mejor sexo, mejor calidad y menos encuentros sexuales. En el fondo, tener muchos o pocos no nos dice nada. Sí, parece un poco como que estamos pensando más en el body count, ¿no? Este concepto que se usa mucho para decir a cuántas tías o a cuántos tíos te has tirado, más que en el hecho de la calidad que puede haber tenido esa relación sexual, ¿no? Correcto, estamos haciendo un poco contabilidad del sexo, ¿no? A ver si nos salen las cuentas. El ábaco. Correcto. ¿Sabéis lo que es un ábaco o no? Sé lo que es una Vale, yo pregunto. Yo estoy muy de acuerdo con ella. Aún así, creo que no tenemos mayor calidad en esas pocas veces que se supone que lo hacemos. Mi experiencia en consulta no es que se tenga menos relaciones sexuales que antes. De hecho, mi experiencia es que los jóvenes de hoy en día tienen bastante sexo, pero sí que hay una necesidad por su parte de conectar más con las personas con las que lo tienen. Es como que tienen muchas relaciones sexuales o pueden tener de vez en cuando relaciones sexuales, pero a lo mejor de forma esporádica, con un desconocido, no le preguntan qué es lo que le gusta, no se sienten deseados o no sienten que el otro conozca sus gustos, su placer. Es como, son muchas relaciones sexuales vacías a nivel de conexión, ¿no? Porque no hemos tenido una conversación previa, no nos hemos conocido, no hemos conectado y nos falta un poco como ese descubre mi cuerpo, descubre qué es lo que quiero, dime qué necesitas para que yo pueda dártelo, porque hemos aprendido a satisfacer al otro, o creemos que hemos aprendido a satisfacer al otro de forma física, pero no hemos aprendido a llenar al otro de forma emocional, en la forma de conexión, ¿no? Que eso hace el sexo mucho más... Has mencionado la consulta. ¿Cuál es el problema más recurrente que os encontráis vosotros en este contexto? Yo actualmente me encuentro con mucha gente que está agotada de tener tantos match en las apps de citas, tantas citas, tanta conexión con mucha gente, pero al mismo tiempo se sienten completamente solos y sienten que no van a encontrar nunca a la persona con la que pasar su vida. Hay mucha presión, mucho miedo en el futuro quedarse solos y al mismo tiempo muchas citas, mucha intensidad, mucha cantidad de conversaciones, pero que es este fenómeno que se llama dating app fatigue, que lo han denominado así en Estados Unidos, esa fatiga mental por tener tantísimas conversaciones que ninguna lleva nada, con ninguno conecto, pero al mismo tiempo siento que tengo 400 personas disponibles para mí y que al final la gente se frustra y viene a consulta y me dice, soy yo el problema. ¿Qué está fallando? Necesito que me ayudes a conectar. Para mí, yo creo que uno de los temas que surgen más, especialmente en un target más bien masculino, yo tengo más pacientes hombres jóvenes que no mujeres. Y muchas parejas también. Sí que es verdad, y ahí variado, tanto parejas queer como parejas más heteronormativas, hetero. Y yo creo que surge mucho el tema del deseo, la falta de deseo, especialmente en hombres. Y es un tema que se patologiza muchísimo. Es decir, si sientes menos deseo por ser hombre, ya pasa algo, ¿no? Y es pánico, de repente, ¿no? Y esto va muy vinculado a dificultades sexuales. Normalmente tienen mucha exigencia por rendir bien en la cama, ¿vale? Hacer la performance, mantener una buena erección firme durante mucho tiempo, hacer que su pareja tenga orgasmos, squirting, lo que sea, todo lo más pornográfico, ¿no? Y si no lo consiguen, empiezan a frustrarse. Y allí empieza a aparecer algún tipo de sintomatología ansiosa. Entonces, falta de control eyaculatorio, falta de mantener la erección, o sea, cuesta mucho mantenerla, pensamientos intrusivos, esto muchísimo. Entonces yo diría que lo que más se ve es falta de deseo, evitación al sexo también, es decir, si me falta deseo, evito el sexo porque me produce ansiedad, y también la parte de la conexión, es verdad, se nota mucho, incluso en parejas estables, hay un momento donde aparece la frase típica, no nos entendemos.
Y es verdad, no se entienden. Totalmente. Justo un dato además que quería dar respecto a lo que ha dicho ella es que muchas veces existe el mito de que los hombres tenemos más impulso, más deseo sexual que las mujeres, y esto es falso. No hay ningún estudio concluyente que diga que los hombres tenemos más impulso, más deseo sexual que las mujeres. De hecho, se cree que es, y se ha estudiado, que es por la influencia cultural, la represión que viven las mujeres, y en sociedades más avanzadas, donde ha habido más libertad sexual, las mujeres se han igualado en esos niveles de deseo sexual e impulso, incluso en algunos casos han empezado a superarlo. O sea que esto genera mucha presión y al final no es así, porque todos tenemos un deseo sexual que puede variar y no depende del género. A mí, de todas maneras, volviendo a los datos, hay una cosa que me sorprende mucho, que es la aparente contradicción de este tema, porque por un lado tenemos esta sequía sexual de los jóvenes, o al menos en cantidad, ¿no? Pero por el otro lado hay un dato preocupante. Esto es, según el Ministerio de Sanidad, entre 2021 y 2024 los casos de gonorrea aumentaron un 42%, los de sífilis un 24%. Y lo fuerte es que el crecimiento se da especialmente entre hombres jóvenes. No sé si habéis visto que los datos decías que han subido muchísimo en hombres jóvenes, pero también han subido mucho en personas mayores. De repente las ITS se han disparado en grupos de edad más avanzados. Yo creo que a lo mejor hay un punto en el que ya se pierde como el miedo al embarazo, bien por la edad, bien porque ahora mismo tenemos métodos que pueden hacer que no necesariamente tengas que llevar ese bebé a término, que hace que la gente se relaje y deje de utilizar a lo mejor preservativos, deje de tomar las precauciones necesarias. No lo sé, creo que eso es lo que puede dar ¿Cómo lo veis estos eso? O datos. sea, el hecho de que veamos en los datos, ¿no?, que hay un descenso entre los jóvenes del sexo y, sin embargo, las ITS... Sí, y también hay una parte de registro y vigilancia epidemiológica que ha mejorado muchísimo a lo largo de estos años. Entonces, no solo probablemente sí haya conductas diferentes y más despreocupación hacia el sexo esporádico, vale, perfecto, cosa que me parece lícita. También nos tenemos que tomar la libertad de disfrutar del sexo, siempre y cuando haya cierta protección y todo. Protección emocional también, cosa de la que luego a mí me encantará hablar de este tema. Pero sí que es verdad que también hay más registro, también hay más casos porque se registran más. Y esto también depende de la comunidad autónoma, de los recursos que tengan, de la vigilancia que le dediquen a este tema. Entonces, sí, pero siempre ha habido infecciones de transmisión sexual, hemos convivido toda la vida con ellas, no pasa nada. Hay que tener conciencia, hay que tomar decisiones razonadas y sanas, saludables, pero no hemos de sentir culpa. Y parte de la culpa viene justamente del ámbito sanitario. Aquí hay protocolos que se deberían remirar un poco sobre lo violento que es acudir a un médico. A mí me pasa yendo a la ginecóloga o ginecólogo de turno. Es un momento hostil, no es tan cómodo. Tú cuando te coges una gripe, jamás al médico se le ocurre preguntarte ¿Qué has ¿has hecho? estado saliendo a la calle sin una bufanda? ¿No te has puesto una sudadera? ¿No te has puesto una chaqueta? ¿Estás tomando vitaminas? ¿Estás comiendo bien? A lo mejor te lo pueden preguntar, pero no en un tono de juicio. En cambio, una gripe es mucho peor que una clamidia en un hombre que prácticamente es asintomática. Sin embargo, aquí hay varios factores respecto a la pregunta que has hecho que son importantes. El VIH fue una epidemia increíble, dejó mucha huella por cómo los medios lo ponían en la tele, mucha gente vivía asustada. Hoy en día eso prácticamente ha mejorado mucho la situación, digamos. Además existen medidas como la PrEP que te protege y eso hace que la gente ya se olvide de todo lo demás, porque como lo demás se cura con una pastillita o con una inyección y el VIH es la única que es de momento de por vida, pues es como, bueno, lo demás ya da igual. La segunda cosa, tenemos mucho más miedo a la intimidad. Y como tenemos más miedo a la intimidad, las relaciones que tenemos, aunque sí de los estudios que son menos, pues serán menos, aunque no sea mi experiencia, pero las pocas relaciones que tenemos las tenemos sin intimidad, con gente que acabamos de conocer, en un baño de una discoteca, por una aplicación. No conocemos a esa persona, no conocemos su pasado sexual y efectivamente puede existir un contagio también. Y luego, por otro lado, la prevención, que se ha insistido mucho en la prevención en colectivos como los hombres gays, pero en la parte del resto de gente a lo mejor no ha habido una concienciación, una prevención tan grande como se ha hecho con este colectivo. Entonces yo creo que hay muchos factores que están influyendo en que la gente pues contraiga más ITS aunque tenga menos relaciones sexuales. Me gustaría recogerte ahí lo de los datos, ¿no?, que estábamos mencionando antes, porque a nivel internacional, Alba, tú que traes los datos que vemos en otros países. Yo que traigo los datos, es verdad que esto es un tema muy complicado de medir, ¿no? Porque claro, es preguntarle sobre la vida sexual a la gente. Aquí entran de por medio, a la hora de simplemente hacer encuestas, entran de por medio muchos sesgos y muchas diferencias también culturales. No podemos generalizarlo todo porque evidentemente hay sociedades y culturas con diferentes ritmos, diferentes visiones del matrimonio, de la vida sexual, de todo esto. Entonces, bueno, hay cosas que no sabemos o que no se están midiendo, pero por alejarnos del foco más occidental, si nos vamos a Japón, tenemos
tenemos el dato de que el 50% de los hombres casados no mantuvo relaciones durante el último mes. O sea, sí que parece que a nivel global en estas sociedades occidentales o parecidas a las occidentales, que tenemos unos ritmos de vida paralelos, parecidos, ¿no? Esa frecuencia, que luego obviamente discutiremos si eso no es importante, parece que disminuye. Y ahí igual hablamos de otros factores como pues el cansancio, el trabajo, los ritmos de vida que tenemos, pero no solo lo veremos. Es bestia lo de Japón. Había un dato tremendo que decía que más del 40% de hombres entre 18 y 34 años eran vírgenes. O sea que la tasa de virginidad es elevadísima entre gente joven. Hablando de Japón, que acabo de volver de estar allí un mes, tenemos que fijarnos en cómo está la categoría de porno de anime, que es una de las más visitadas en todo el mundo ahora mismo. Y hay un problema con esto, que es que puede ser que parezca que se tienen menos relaciones sexuales, pero a mí me encantaría ver el dato de cuánta frecuencia se masturban los jóvenes esos que no tienen tantas relaciones sexuales y cuántos días a la semana consumen pornografía. Porque yo me encuentro en consulta con muchos chicos. De hecho, hace poco me encontré con un caso de una pareja que uno de ellos veía porno anime y que le pedía a su novia que cambiase su forma de vestir, su forma de ser, su forma de... O sea, no se sentía cómodo ya porque no le excitaba. Y había transformado totalmente su deseo. Y llegó un momento en el que prefirió dejar la relación antes que dejar de ver el tipo de porno que estaba consumiendo porque le compensaba más. Entonces, este tema también es muy importante e influye mucho con el deseo y con el... Y luego, pero si nos volvemos a Occidente, en Finlandia, por ejemplo, investigaciones recientes muestran un descenso del deseo sexual, sobre todo en mujeres jóvenes, y un auge del cumplimiento sexual, que es esta idea de mantener relaciones sin desearlas para evitar conflictos en la pareja. Es un poco el sexo por compromiso más que deseo real. Eso, en España el Instituto de las Mujeres hizo una encuesta y dio que el 57,7% de las mujeres jóvenes admitió haber tenido sexo sin interés. Yo creo que eso es algo que está cambiando cada vez más. Ojalá, yo en mis amigas por lo menos veo que no tienen este concepto de tener sexo porque toca, o al menos que se habla de que... pues a lo mejor mis amigas a veces me dicen, para salir, enrollarme con un tío, tener un encuentro sexual en el que va a ser un pim pam pum y que no me va a llevar a nada más, es que me lo ahorro. No quiero tener sexo porque sí, quiero una conexión real detrás, quiero que haya una intimidad, porque para eso quiero tenerlo. Pero de todas formas, ¿no es como contradictorio que venimos de una generación súper reivindicativa y concienciada y sin embargo vemos un ascenso del sexo por complacer o como sacrificio incluso? Yo, de hecho, estoy bastante en desacuerdo con la tendencia actual de que tenemos menos sexo complaciente. Desde mi experiencia clínica, yo creo que hay mucho sexo complaciente porque el sexo no es solo erotismo, sino que cubre necesidades muy emocionales. Muchas veces tenemos sexo para conectar con una persona porque nos da miedo que se aleje de nosotras y nosotros, para sentirnos validadas y validados, porque si tengo sexo me siento deseable. Sí. ¿Vale? A mí me ha pasado, quiero decir, y soy sexóloga de profesión, y son cosas que tienen que ver con la arquitectura de cada uno de nosotros. Somos así, somos emociones, ¿no? Entonces, yo creo que el sexo complaciente se sigue haciendo. Porque si bien hay más conciencia sobre las relaciones vacías sexuales, sobre querer conectar con la gente y tal, creo que estamos en un impasse donde la teoría nos la sabemos, pero nos falta aplicarlo. Nos da miedo, nos sentimos un poco torpes, un poco ridículos y ridículas. Entonces estamos en ese punto de, ¿para qué lo hago? Pero lo haces. ¿Os ha pasado? Sí. O... También es interesante esto si lo trasladamos a la idea de la satisfacción con la vida sexual, ¿no? Porque, por ejemplo, según el CIS, 3 de cada 4 españoles dice estar muy o bastante satisfecho con su vida sexual, pero claro, eso es como es el dato mismamente, pero si de repente lo empezamos a matizar un poco más con estas experiencias clínicas que nos decís, es que ¿qué es la vida sexual? ¿Qué es estar satisfecho? Es que ya hay muchas más variables. Estadísticamente, uno de los que está en esta mesa no está satisfecho con su salud sexual. ¿Y esa persona soy yo? No, es broma. No soy salud yo. sexual no, ¿Podría vida ser sexual. yo? Sí, podría ser yo. Yo quiero rebobinar un momento porque creo que no nos hemos fijado en una cosa. Cuando hablamos de sexo, de tener menos sexo y tal, ¿qué consideramos sexo? Porque también aquí hay una pregunta que se hizo en un estudio, incluso en un hospital, de profesionales de la salud genital, ¿vale? No recuerdo si eran andrólogos, ginecólogos, no lo sé, pero a la pregunta ¿qué consideras sexo? La respuesta era penetración. Entonces, sexo heteronormativo, coitocentrista, etc. Se reduce mucho a la genitalidad y a la penetración. Entonces, cuando rascamos un poco en consulta, seguramente a Adrián también le pase, y preguntamos, vale, no estás teniendo sexo, pero ¿qué hacéis? Contestan con prácticas de placer que son sexo. Sexo oral, masturbación, tanto a solas como en pareja, porque también el sexo a solas es sexo, quiero decir, lo que llamamos masturbación porque, mira, pero es sexo, ¿no? Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que dice Adrián de, si luego miramos
los niveles de masturbación bajan realmente. Y otra variable que yo cruzaría es el estrés. Estamos más o menos estresados que antes, porque yo me atrevo a decir que más. Mucho más. Porque en los datos que decías tú, Alba, son en España, les decía el CIS. En redes sociales, Albanta, ¿qué es lo que vemos? En redes sociales yo, por ejemplo, sí que he visto una tendencia a que hay menos presión sexual, o sea, hay menos presión social por tener sexo a toda costa, y que algo que antes era un mensaje muy poco normalizado, que era, pues, no me apetece tener sexo, no tengo libido, no estoy en ese momento, que no se hablaba de eso. Ahora hay mucha gente que ese mensaje lo dice abiertamente y que abiertamente puede hablar de que su libido es baja o de que está en un momento en el que no le apetece tener sexo. A mí eso me parece muy positivo, totalmente, que cada uno se permita hacer lo que le apetece y que no haya culpa, pero también creo que hay una parte de redes sociales que se está volviendo en contra, que es la tendencia de los hombres de alto valor, el body count, y el decirle a una persona que por tener X relaciones sexuales a la semana o porque haya estado con X personas ya va a perder valor o va a estar usada, que lo he escuchado muchas veces, y ya por esto es menos válida. Es como no somos colchones de una empresa en la que cuanto más duermen en nosotros, más nos desgastamos. Somos personas, no nos desgastamos por dormir con alguien. El tema del body count con Entonces, los jóvenes. Eso hace que la gente sienta mucha presión de una manera distinta a la que se sentía antes, ¿no? No, yo no puedo hacer esto porque entonces ¿qué va a pensar de mí mi futuro marido? Y hay una cosa también que entra en juego, que son los celos retrospectivos, que son los celos que la gente tiene por el pasado de su pareja. Que ya no es que me sienta celoso por lo que estás haciendo cuando estás conmigo, sino es que me siento celoso. Es la conversación del body count con tu pareja. Claro, de cómo bueno, has podido hacer tú? esto. Y hay gente con verdaderas historias en terapia que vienen solo por esto de me estoy atormentando, me imagino por la noche lo que hacía con su ex, le he pedido todos los detalles, no puedo dormir, sufro por pensar en lo que todo lo que ha hecho anteriormente y no sé cómo quitármelo de la cabeza porque hasta le he cogido rechazo y no me puedo acostar con ella por todo lo que ha hecho con su ex y me ha contado que ha hecho con los otros chicos cuando estaba soltera. Y es que eso también... Pero ahí me surge la pregunta de, ¿está cambiando el valor social del sexo y además lo está haciendo mujeres por un lado y hombres por otro? Yo leí hace poco un estudio, ahora igual me confirmáis si tenéis algún tipo de evidencia, ¿no? De que sí que hay una tendencia cada vez mayor a que se radicalicen los pensamientos hacia derecha o izquierda también en función del género. Sí, sí. ¿Vale? Sí, eso lleva ocurriendo mucho tiempo, sí. Sí. O sea, Y unos cuantos años. Hay un sesgo Y ocurre ideológico. en muchos países. Correcto, entonces yo creo que también hay una tendencia, ¿no? Lo que genera un poco de subversión, toda la parte del auge de los feminismos, de la liberación sexual. Luego seguramente hablaremos de juguetes eróticos y de las conversaciones que estamos teniendo hoy, por ejemplo, nosotros 5 aquí, ¿no? Todo esto genera una oleada de resistencia importantísima. Aferrarse a ideas sólidas, estables, rígidas, nos da esa percepción ilusoria de estabilidad. Entonces, yo me doy cuenta de que, y es un poco inquietante, especialmente en las redes, no sé si se pueden decir cuáles, pero una de ellas, la más hostil, ¿ya sabéis cuál es? Muchas veces saca algunos comentarios que dices, hostia, qué miedo. Pero bueno, si nos quitamos de este discurso y vamos a lo social, sí, se está radicalizando, la idea del sexo está cambiando, no necesariamente a bien o a mal, pero hay cosas que dan miedo, tanto a mal. ¿Pero creéis que la intimidad también estamos viviéndola de otra manera? Desde luego, todo el tema de la digitalización de las redes, de conocer a alguien, tirarte semanas hablando con él por una red social antes de quedar en persona. Me ha pasado. Claro, todas estas cosas hacen que se pierda un montón, pues, cosas básicas, ¿no? Como la voz, cómo me miras, a qué hueles, el primer contacto. Muchas veces cuando tú quedas con alguien, y hablo de gente de mi edad, o sea, hablo de mí mismo, es que también cuando tú quedas con alguien hoy en día en redes sociales, por una red social o por una aplicación, hay veces que incluso ya os habéis visto por fotos, porque habéis hecho sexting, absolutamente todo. Y es que ya no hay nada de que descubrir, ya se ha terminado. Entonces habéis creado una intimidad falsa, porque no es intimidad, a través del teléfono, y cuando llegas en persona, es como que... Estás que con sí, tu cervecita ya, así como... Es como, ahora que vamos a ir de tímidos, de, ay, hola, ¿qué tal? No, pero si ya nos hemos hecho todo, hemos visto todo. Pues claro, es que es muy complicado. Y eso está cambiando mucho la manera en la que nos vinculamos y nos relacionamos hoy en día. Y la gente, especialmente de 30 para arriba, mis pacientes, mujeres también, no solo hombres. O sea, es muy, muy, muy común el hecho de pues, que exista ese sexting y que esté teniendo la persona sexting con 2 o 3 personas a la vez, simultáneamente. Wow, me parece una gestión complicada. Claro, y que te pasa el mismo vídeo que le ha pasado a la otra persona y esto que, claro, y es que al final hay un punto más extra que es el de las redes sociales, que cuando todos estamos más faltos de autoestima o basamos nuestra autoestima en cuántos likes tenemos, en qué dicen de nosotros, en cómo nos miran, y encima cogemos, nos metemos en una red social, somos vulnerables y vemos a un chico dando un discurso radical sobre yo no voy a aceptar a una mujer que haya hecho esto y yo soy un hombre o una mujer que está inseguro, que nunca ha tenido pareja, que quiere tener pareja y veo que están diciendo esto y yo cojo y digo, joder,
pues igual tengo que tener cuidado porque no me va a querer nadie, y me dejo influir porque al final influye y eso es lo que va cambiando poco a poco nuestra percepción de la realidad y de cómo nos tenemos que comportar. Claro, yo creo que también está el tema de que quizá eso del deseo, no podemos decir que ha desaparecido, antes que hablábamos de la frecuencia y todo esto, pero sí que se está reorganizando, ¿no? Acorde a nuestro contexto actual, siglo XXI. Y al final, según varios estudios, sí que ha cambiado esa manera en la que nos relacionamos, por estrés, por el estilo de vida, por los nuevos medios de comunicación en los que estamos, por dinámicas laborales. O sea, es un pantone de causas que da para mucho. Me gusta esa reflexión. Además, yo creo que sí que hay una hipersexualización y una presión social arraigada por tener sexo, pero es que indudablemente hay un bloqueo colectivo para mí con probablemente bajo el paraguas de la ansiedad que estamos sintiendo, todo lo que Mónica decía, porque es inviable la manera en la que estamos buscando sexo, con todo lo que estabas comentando, de crear intimidades, con conversaciones. Yo pienso muchas veces como de ascensor casi, ¿no? Que tienes conversaciones de ascensor con mogollón de desconocidos a la vez para llegar a un encuentro sexual, pero te cuesta porque no sabes cómo intimar. Estamos perdiendo la verdadera, como los verdaderos caminos que nos llevan a relaciones sexuales sanas. Que ahí es el concepto del tiempo, ¿no? O sea, ¿tenemos tiempo realmente para explorar nuestro deseo con libertad o estamos totalmente supeditados a estos ritmos frenéticos de nuestros trabajos precarios y exigentes? Claro, o sea, por un lado, ¿quién te dice a ti que teniendo pareja y teniendo... Vas a tener tiempo, ¿no? Claro, vas a tener tiempo o ganas. Es Ya. que en el fondo también allí hay un tema. Quiero decir, cuanto más estable... Ojo, que yo con esto tengo mi estudio personal en redes sociales. Cuanto más estable es una relación, no necesariamente más seguro te sentirás tú teniendo relaciones sexuales con esa persona. Hay gente que se siente mucho más cómodo y cómoda y relajado en una relación esporádica porque se abre menos íntimamente y emocionalmente, está perdiendo menos. Su seguridad emocional es como más. Aquí no entra nadie. Tengo más facilidad para explorar, nadie me va a juzgar, la mirada del otro no me configura tanto, me da igual. Sin embargo, cuando te vas acercando emocionalmente a una persona, allí ya sí que surgen cosas. Mi pareja me va a querer siempre, voy a ser tan deseable como antes, si no tenemos sexo me va a dejar. Luego también hay un tema, hay gente que tiene más estrés y para autorregular su sistema nervioso tienen más sexo o más masturbación. Entonces no es necesariamente... tengo estrés, no tengo sexo. A veces lo tienes de forma compulsiva para cubrir otras necesidades. Porque ¿verdad que tú no comes solo cuando tienes hambre? No. Comes también cuando quieres compartir un plato nuevo. No, y de hecho cuando tengo ansiedad igual me atiborro a Kinder Buenos. Efectivamente. O a porno. efectivamente. Eso también es porno. otra cosa que ocurre. I could see that happening. Quiero dar un dato y es que todas las aplicaciones están cayendo en picado. La Totalmente, gente es prefiere verdad. relacionarse en físico, en un club de running de no sé qué marca. Ponemos el Están dato. ganando, solo por puntualizar el dato, ¿vale? Voy a puntualizarlo Están ahora, aumentando sí. las de nicho, las O sea, aplicaciones de nicho. Están cayendo las aplicaciones de toda la vida como Tinder, como Hinge, y eso está cayendo y la gente ya no se relaciona tanto por aplicaciones o siente que no le sirve porque dices que para hablar hola y a las 4 horas hola y al día siguiente ¿qué tal? Es que me da igual que estudias, ya llevamos 3 días y no sé nada de ti, no vamos, quedemos, ¿no? Sin embargo, la aplicación que está subiendo de manera drástica y exponencial es, por ejemplo, Grindr. Una aplicación que es para el ahora, para el ya, y para que yo te escribo, quedamos ya ahora mismo, solo te puedo escribir si estás conectado, y si estás conectado es porque buscas ahora, y es una aplicación para sexo, lo cual se contradice bastante con esta tendencia, ¿no? Qué curioso que la gente quiera menos sexo y quiera más intimidad, pero sin embargo las aplicaciones que van más directas se conviertan en algo mucho más directo. Hay ¿no? otro Y más- ejemplo, está Field, creo que se llama, que es esta de relaciones poliamorosas, que también está en alza. Y luego hay otras como, pues hay una aplicación De tríos. de familias con hijos, o padres con hijos, otra de musulmanes, por ejemplo. Entonces, esas aplicaciones están en el auge porque la gente ya va como mucho más en concreto, ¿no? Es como el bloque de gente de perfil demográfico que sé que me va a gustar. De hecho, otra cosa, más allá de apps, que además decías que está caída, salvo precisamente el caso de Grindr, que igual es como la excepción, ¿no? Precisamente por esa inmediatez, que es también los jóvenes están acercando a las agencias matrimoniales clásicas de toda la vida. Es decir, esto lo asociamos normalmente a como algo un poco antiguo, ¿no? El pre-Tinder, y era sobre todo pues, parejas divorciadas o como un perfil más
más mayor que teníamos todos en ese imaginario colectivo, eso ya pasaba con las apps de citas que se han convertido en algo muy joven, ¿no? Muy de veinteañeros, en plan, todo veinteañero hemos tenido Tinder en algún momento, pero ahora nos vamos a las agencias matrimoniales de necesito volver a lo físico, tal vez accedo a ellas a través de un cuestionario en internet, pero necesito volver a sentarme con alguien que me diga, bueno, pues esto y esto. Yo tenía la pregunta, volviendo a las causas, ¿no? Hay un estudio británico que señala que 4 de cada 10 personas de entre 16 y 44 años han tenido relaciones sexuales al menos una vez por semana en el último mes. Y la razón principal que daban por lo que no han tenido relaciones sexuales es porque estaban demasiado cansados o estresados. No sé si también el aspecto de la ansiedad, el estrés, la falta de tiempo que comentábamos antes, también lo veis como uno de los principales problemas, o no tanto. Es este sistema al final en el que vivimos, ¿no? Absolutamente sí. Yo me paso la vida cansada. Entonces, claro, tener la sensación de tener que meterme en la cama y tener que hacer una buena performance o entrar con la idea, que esta es una idea bastante popular, de cada vez que tengo sexo con mi pareja tiene que ser el mejor sexo de mi vida. O tengo que dar lo mejor que puedo o hacerlo muy diferente de como lo hicimos la semana pasada, que por cierto tuvimos 3 relaciones sexuales, que es como la gente de verdad teniendo las cuentas. Y no sé por qué 3 es el número perfecto, no lo entiendo. Pero bueno, la cuestión supone mucha energía. Yo no tengo tanta energía. Y especialmente si le dedicamos un tiempo al sexo, que es por la noche, es cuando menos energía tengo. Entonces, evidentemente, el cansancio es un tema. El estrés, y cuando se vuelve crónico, aún más es otro tema. La ansiedad es un temazo. Y también, desde luego, el tema de la depresión, que no es muy cool, pero es verdad que afecta a un montón de personas. España tiene, si no recuerdo mal, un número de antidepresivos vendidos al año exagerado. Entonces, claro, aquí se retroalimenta y es un poco, ¿no?, lo mismo, el mismo sistema. Estoy más cansado, me exijo más sexo porque tengo que complacer a mi pareja, el sexo no va muy bien, con lo cual tengo ansiedad o me anticipo si tengo que tener sexo. Y es que no puedo, me da ansiedad. Yo creo que hay un matiz pequeñito aquí. Yo no estoy del todo de acuerdo en que estemos... O sea, efectivamente puede que estemos más estresados, pero yo no creo que estemos más cansados, tengamos menos ganas en general o no queramos tener sexo como tal. Yo pienso que en el fondo, o al menos esa es mi experiencia, la de la gente con la que suelo trabajar, sí queremos tener una vida sexual activa y sí que nos apetece en general, pero yo creo que hay una parte de que nos agobiamos mucho con las expectativas, como has dicho tú, de lo que tenemos que hacer y lo que no. Yo creo que si nos permite... O sea, para nosotros, si una relación sexual es hacer esto y tiene que ser así, así, así y así, y solo tiene que pasar de esta forma y me tengo que correr dentro y tengo que terminar para que esto sea una relación sexual satisfactoria, solo de pensar en todo lo que tengo que hacer, digo, mira, mejor lo dejo. Sin embargo, cuando tú le comunicas a la otra persona tranquilamente, oye, es que igual hoy solo me apetece que nos masturbemos y nos demos unos besos y nos vayamos a dormir, porque eso sí me apetece, porque sí me apetece terminar o correrme, pero no me apetece que hagamos todo lo demás. Igual si nos comunicáramos y fuéramos más honestos con lo que nos apetece en el momento y nos permitiéramos que el sexo fuera muchísimo más que la penetración y tuviera diversas variantes, todos estaríamos más cómodos, a lo mejor antes de irnos a dormir, teniendo ciertas relaciones sexuales variadas y diferentes a lo que... Sobre todo por la ansiedad, ¿no?, del cansancio de ver el curro, la hiperproductividad, el FOMO de querer estar en todo, que tengo que ir a este evento, que tengo que quedar con mis amigos a tomar una cena. Y de la productividad, ¿sabes qué pienso? Que el sexo no es algo productivo. Por lo tanto, ahora que en nuestro tiempo libre tú tienes de repente 2 horas libres y las gastas en hacer cosas productivas, en ir al gimnasio, en estudiar un curso, en hacer un máster, hacemos cosas todo el rato porque nos han vendido que nuestra valía se mide por la productividad que generamos, que todo el rato queremos estar haciendo cosas que sean productivas para nosotros. Y el sexo es inútil, y pongo entre muchas comillas inútil porque es utilísimo, pero que no da una productividad directa. Por lo tanto, a lo mejor hay gente que dice, ay, pues que prefiero hacer cosas que me vayan a dar un rendimiento, ¿no?, directamente, que me dé una recompensa. De todas maneras, todo lo que estamos hablando me lleva a pensar en nuestra generación actual, ¿no? Es todo la forma en la que pensamos sobre el sexo hoy en día. Pero yo quiero pensar en, vale, estamos diciendo, tenemos ahora menos sexo que antes, ¿no? Al menos en términos cuantitativos. Pero yo quiero fijarme en ese antes, siempre acudo a mi amiga Alba para que me lo cuente. ¿Qué sabemos de la sexualidad histórica? Lo primero que hay que decir es que es algo muy infraestudiado. O sea, si miramos a la historia de las relaciones sexuales a lo largo de los siglos, es algo de lo que sabemos muy poco y que precisamente gracias al feminismo y al feminismo implementado en los estudios de historia se está empezando a recuperar más, ¿no? En cuanto más miramos a los usos y costumbres, también más miramos a cómo tenían sexo nuestros antepasados. Pero bueno, vamos
vamos a irnos más hacia el siglo XX o principios del siglo XX como punto de inicio, y aquí podemos tener una historia así muy prototípica, ¿no? De, venga, una señora en 1910 llamada, pues pongámonos, Josefina, que se casa con Manolo. Con Manolo, pues igual no ha tenido ningún tipo de... Ha tenido igual alguna cita, alguna cosa muy vigilada, pero poco más. Tal vez hayan dado un beso. Esto lo más prototípico, evidentemente. Luego, si miramos al pasado y rascamos un poco, no eran tan mojigatos, ¿no? Pero pensémoslo así. Josefina, lo más probable es que la única relación sexual que tuviese a lo largo de toda su vida, desde que se casó probablemente muy joven hasta su muerte o la muerte de su marido, fuese simplemente con su marido. También en unos códigos sociales de estar completamente subyugada a los deseos de él. En una relación, partiendo de esa base, seguramente no eran relaciones muy sanas. Puede que si hubiese más amor y más afecto lo fuesen un poco más y aún así habría problemas. Pero si no, pues estabas completamente a merced de lo que quisiese tu marido. Tu marido, además, ahí no había tanto estigma social en que tuviese sexo con otras personas, en el que tuviese pues, sus queridas, etc. Y bueno, si hablamos de relaciones homosexuales, tabú absoluto, y si hablamos de divorcio y otro tipo de derechos, pues también una cosa que no está sobre la mesa. Esto sería el panorama de principios del siglo XX y del que partimos y que entendemos que también se replica en algunas sociedades anteriores con todos sus matices y todas sus cosas. A mí me encanta, chicos, siempre hablar con generaciones mayores. Yo me junto a todas mis vecinas cuando están en el patio y yo pregunto. Y la verdad es que de estos temas siempre, cuando hablo con ellas, me quedo consternada y horrorizada porque, por ejemplo, lo que decía Salva de que las relaciones estaban en supeditación absoluta al deseo del marido, hay gente cercana a mí que me ha dicho que ha tenido hijos dentro de la cuarentena posterior a parir, que no tienes que tener relaciones sexuales porque puedes incluso ser peligroso y deberías de descansar, porque aunque no quisieran, aunque estuvieran hecha una bola en la cama, aunque estuvieras recién parida con las hormonas por las nubes y con una depresión postparto que no podías, si tú querías tener sexo, tú tenías sexo. Y ha tenido hijos dentro de eso, de parir y a los 40 días, antes de 40 días, quedarse embarazada. Entonces, jolín, venimos de unas historias y de tener en este país muy pocos derechos en lo respectivo a lo sexual y en lo respectivo a tener relaciones sexuales sanas que yo creo que, queramos o no, cargamos de alguna manera en la espalda. ¿Qué es lo que lo cambia todo? Lo que lo cambia todo es la píldora anticonceptiva. Esto es un invento completamente revolucionario que se desarrolla en Estados Unidos durante los años 50, no sin bastantes trabas, porque claro, financiar eso costaba, ¿no? Se comercializa en los 60 y lo revoluciona todo. Crea, de hecho, la revolución sexual, ¿no? En el momento en el que eliminamos ese riesgo o esa posibilidad, o podemos eliminarla, de tener hijos, se abre tal vez otras posibilidades en el sexo que antes igual las explorábamos, pero siempre teniendo eso en la cabeza. Hay que decir que, por ejemplo, decías lo de los preservativos, la píldora anticonceptiva no llegó a España hasta la muerte de Franco. O sea, no, hasta 1978 las mujeres españolas no tuvieron acceso a la píldora anticonceptiva. Estamos hablando de términos bastante cercanos. También esto tenemos que marcarlo dentro de un momento de apertura democrática, de liberación de derechos, de pedir más, ¿no? De la segunda ola del feminismo en el caso de Estados Unidos en las décadas de los 60 y de los 70, y también de una visión del sexo mucho más positiva, podemos decir, como que abrimos la mirada. De hecho, por ejemplo, antes que decíamos que hablaríamos de juguetes sexuales, ¿no? Es precisamente en estas décadas cuando se empiezan a popularizar más, aunque existían anteriormente, pero aquí ya decimos, bueno, pues los usamos de una forma más abierta. Y es verdad que ya en los 90 y las últimas décadas se han consolidado como algo, como un objeto cotidiano casi. Y esto habla de ese cambio de percepción que tenemos, que es ese punto de inflexión en los años 60. El placer femenino se puso en el punto de mira, ¿no? Es como los dos grandes hitos, cuando el hombre pisó la luna y cuando descubrió el clítoris. Y solo una cosa que quiero mencionar para saber si es vuestra experiencia, porque yo entre grupos de amigos también he visto muchas veces, hablamos de la expectativa, ¿no? De la expectativa que hay con el sexo, de que el hombre tiene que mantener la erección, que muchas veces tiene que aguantar mucho tiempo. ¿Tenéis experiencia también que haya hombres que lleguen y digan, es que me han hecho un comentario ofensivo, esa masculinidad frágil, y que luego son los hombres los que desarrollan como un problema mental a largo plazo con el tema del sexo? Sí, desde luego. A mí una de las cosas es súper básico, pero es que lo veo todos los días prácticamente, ¿por qué no se te está poniendo dura? Es que no te gusto. ¿Qué está pasando? Ya eso se te taladra y claro, si te están preguntando eso y ya pasas a estar aquí, en lugar de a sentir, haces
y lo de abajo se cae en picado. Entonces, al final te estás obsesionando con tiene que levantarse, y no estás disfrutando, no se levante. A la siguiente ocasión que vas ya desarrollas esa ansiedad anticipatoria de y si me vuelve a pasar otra vez lo que me pasó la última vez. Y eso, claro, los comentarios que hacemos a la otra persona durante el sexo tienen un impacto brutal. Porque la otra persona está desnuda. Es un momento que aunque no queramos hacerlo íntimo, es íntimo, porque estamos con toda nuestra vulnerabilidad al descubierto, incluso aunque no queramos. Justo. Entonces, cuando nos hacen un comentario negativo sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro rendimiento, sobre cómo lo hacemos, tenemos tanto miedo a no ser suficientes, nos quedamos con una sensación de frustración. A mí hay gente que, por lo que sea en una interacción, me ha llegado a pedir perdón por tonterías, ¿no? Es que perdóname por haber terminado muy pronto, perdóname por no haber terminado tan pronto, haber tardado más. Hoy lo siento mucho, espero que no te hayas quedado insatisfecho por... Como, es heavy eso, es que estamos angustiados por que la otra persona se lleve como... De hecho, ahora hay una aplicación en la que después de tener relaciones pones 5 estrellas y haces una reseña a la persona con la que te has acostado de me la ha chupado muy bien sí, o sea, existe ya esto que parece Black Mirror, pero es el hecho de la necesidad de saber qué tal lo he hecho después de esta interacción sexual, porque si mi perfil tiene, que los hay, 47, 48 reseñas, tú puedes ver que soy una persona con un gran desempeño y más gente va a venir, o el efecto contrario, ¿no? También va a haber gente que lo juzgue como... Estoy alucinando. Yo tengo una pregunta, porque hasta ahora, es verdad que hemos mencionado sexo queer, pero ha pasado como muy por encima, y creo que lo hemos centrado todo mucho, es normal, en relaciones heterosexuales y la dinámica hombre-mujer, porque es a lo que estamos más acostumbrados y evidentemente sigue siendo un reto, sigue teniendo pues, cuestiones de las que hablar. Pero claro, como los dos con pacientes, ¿qué diferencias veis con las relaciones queer, con el sexo queer? ¿Qué frustraciones puede haber ahí? ¿Son diferentes? Porque creo que es un mundo del que no se habla tanto y que incluimos en estos datos que damos y en esta supuesta insatisfacción sexual o poca frecuencia o por qué los jóvenes tenemos menos sexo. También están los jóvenes queer, evidentemente. Yo te puedo contestar como profesional y desde la parte personal, porque también soy parte del colectivo, entonces tiene sentido todo esto también desde una mirada mucho más individual, ¿no? Por la experiencia que tengo como profesional, creo que las parejas, por lo menos lo que yo he visto hasta ahora, y me incluyo, no lo sé, las parejas queer tienen más inquietudes a la hora de tener relaciones más sanas, más allá del sexo, por un tema de hemos tenido menos referentes románticos, pero sí que es verdad que al nivel de relación romántica o incluso humana, patrón relacional, cómo estamos en una relación, cosa que nunca miramos en las aplicaciones de citas porque nadie nos lo dice. Miramos si le gusta escalar, si le gusta la birra, que a todo el mundo le gusta la birra y escalar, menos a mí. Eso es así. Pero nadie sabe qué patrón relacional tiene esa persona con otra persona, qué tipo de apego tendrá. Esto es un discurso más complejo. Bueno, da igual. Creo que como ha habido siempre muy pocos referentes positivos, esperanzadores, en ese sentido, buscan más un poquito un equilibrio allí, una referencia, o sobre todo, como se insinúa mucha parte heteronormativa en las relaciones queer, también te pones esa chaquetita de, bueno, voy a hacer el rol que me toca, que según yo es ese rol eres femenino. Activo, eres pasivo, que es como un lenguaje muy presente dentro de la comunidad LGTB, está como muy enraizado. Eso. Sí, e incluso en la parte romántica, en la parte relacional, hay patrones heteronormativos que dices, no tiene sentido aquí dentro. Bueno, tiene sentido en general, y aquí dentro menos. Entonces yo creo que se mueve más por un lado emocional, aunque también hay la parte sexual, evidentemente, como en todo el mundo, creo que están más con la alerta puesta, ¿no? Y sin embargo, en las relaciones heterosexuales, creo, por lo que yo he visto, viene mucho con un problema relativo al sexo, pero luego tienen una intimidad desastrosa. Entonces dices, ¿pero cómo puedes tener más urgencia de tener sexo si no aguantas a tu pareja? Entonces quizás hay que reconstruir un poco esa conexión y ese vínculo para luego acabar en la cama con tu pareja, ¿no? De forma satisfactoria. No sé si te he contestado, pero... Sí. Por ese mismo camino que iba ella, yo que tengo una clínica que mayoritariamente atiende al colectivo LGTB, el 80-70% de mis pacientes son gays. Una cosa que veo, y además también yo formo parte del colectivo, una cosa que veo muy clara en los hombres especialmente es precisamente no hay referentes de infancia. La primera cosa que veo en mi vida de una relación entre dos hombres, cuando llevo toda la vida viendo hombre y mujer, que es porno. Todo lo que he aprendido de una relación con un hombre es a través del porno. Las primeras experiencias en las que exploro son a través del sexo. No contemplo de ninguna manera el tener al principio, ¿no? El enamorarme, ir de la mano. No, yo me veo con una chica, pero es verdad que en el porno a veces me ponen los chicos, pero yo no me veo con una mujer. ¿A qué lleva eso después?
porque no hay referentes, claro, a que la sexualidad esté muchas veces, sea compulsiva o esté descontrolada o haya muchos chicos con muchísimo malestar, con adicciones. Desde luego, pues cuando estás intentando trabajar con ellos y escarbas un poquito, lo que siempre te dicen es: yo quiero una pareja de la que enamorarme, con la que tener una relación sana, con la que vincularme, pero esta semana me ha costado con 10 o 15 personas y no puedo parar, y no sé por qué no puedo parar si no es lo que quiero, pero es la única manera que encuentro, ¿no? de encontrar ese cariño y esa cercanía. De hecho, el porno en España es algo a lo que accedemos jovencísimos, ¿no, Alba? A ver, según un informe del Ministerio de Justicia, el 25% de los jóvenes accede al porno por primera vez antes de los 12 años. Y yo creo que también aquí, porque claro, ahora estamos mirando a generaciones más jóvenes cuando hablamos de esto, pero si nos vamos a nuestra generación, que aquí hay una cierta variedad de edades, pero digamos entre 25 y 35, somos de los primeros que accedimos, yo creo que más rapidez o más directamente al porno, ¿no? De una forma sobre todo porque fuimos los primeros que tuvimos ese acceso a Internet. Entonces ya no era el Canal Plus codificado que te hablan, tal. No, es ya directamente a través de una búsqueda en Internet. Y creo que es interesante ver cómo nos ha afectado a nosotros. Evidentemente sabemos que afecta a los jóvenes, a los más jóvenes, pero somos un poco el conejillo de Indias en ese sentido, en ese consumo de porno, ¿no? De cómo empezamos tan jóvenes, igual no tan jóvenes como ahora, pero ahora las conclusiones que sacamos en ese momento las estamos viendo ahora mismo en nuestra vida. Si se habla de que los niños ahora son nativos digitales, es que nosotros somos nativos pornográficos. Quiero decir, nosotros ya cuando empezamos a querer consumirlo, el porno estaba al alcance de nuestra mano y en todos lados y de todo el tipo de porno que quisieras. Que eso a mí también me parece que genera una problemática, sobre todo porque el porno, hay una serie de cosas que estandariza y que normaliza, como esta figura del macho empotrador, estas erecciones millonarias, iba a decir. Masivas. Larguísimas. Larguísimas, que nunca paran. Yo creo que eso genera una ansiedad y genera también una desconexión de lo que ves a través de la pantalla con lo que es el sexo en la vida real. Porque tú puedes acceder a todo tipo de porno, a prácticas súper violentas, a prácticas nada reales. Y claro, si tú te llegas a excitar y pones que tus niveles de excitación sean a unos niveles de violencia, a unos niveles que poco se corresponden con el sexo en la vida real, cuando te encuentres en una situación de sexo real, a lo mejor no te va a excitar el tener a una persona enfrente, o a lo mejor vas a confundir prácticas, ¿no? De hecho, 1 de cada 4 consumidores de Viagra tiene entre 16 y 30 años. Ostras. O sea, eso ya, ese dato En ya nos mercado dice negro, mucho claro, de esto. por eso. Entiendo que sí. Sí, ocurre mucho en aplicaciones como Grindr. De hecho, se vende Viagra. Y hay muchos, está de moda ahora el tomar esto porque, claro, nos equivocamos. No sabemos que como hombres es normal perder la erección y recuperarla, y hay que normalizar que en una misma interacción sexual yo puedo tener una erección y a lo mejor ahora de repente se me ha pasado y nos tocamos, nos besamos y ya volveré a recuperarla, ¿no? Pero ahora existe esta presión que viene del porno, que por cierto hay niños ya con 8 años consumiendo pornografía. Es muy bestia eso, ¿eh? O sea, que al final tenemos esa presión de, joder, mira cómo le hace disfrutar, mira cómo grita, lo cual tampoco es cierto, mira lo que le gusta a la mujer que yo le haga, lo cual a lo mejor a la mujer luego no le va a gustar en Que la luego vida también real. está la performance que hacen chicos y chicas, ¿no? Exacto. Heredada del porno. Y cuando yo llego y veo que ni mi pene funciona de esa manera, ni ya estoy erecto todo el tiempo, ni la otra persona está gritando y gimiendo de placer como si fuera lo mejor de su vida, pienso que lo estoy haciendo mal. Y otro fenómeno que ocurre es el que el porno genera tolerancia, ¿no? Como cualquier otra sustancia. O sea, al final, el porno no es una sustancia como tal, pero cuando tú más consumes porno, más cantidad de vídeos necesitas con mayores niveles de cosas diferentes que tienes que ver. Entonces, cada vez te vas haciendo más tolerante y lo que te excitaba al principio no te excita ya. Entonces, hay un fenómeno que se llama tap jumping, que es que vamos abriendo 45 ventanas a la vez con el punto álgido en cada vídeo y vamos saltando de una ventana a otra para ver puntos excitantes de cada vídeo y al final así conseguir el orgasmo. Claro, si tú te acostumbras y acostumbras a tu pene y a tu cuerpo algo así como hombre o como mujer también, si tú te acostumbras a eso, al final cuando tú llegas a una relación real en la que estás en una cama, en la que todo es muy tranquilo, en la que no hay esos niveles de fuegos artificiales, dices, vaya mierda. Con perdón, pero es que sí. te acabas que Y te sientes... recordemos que la pornografía fue súper pionera a nivel tecnológico en todos los modelos de reproducción en Internet. Es decir, todo lo que dices tú, por ejemplo, las miniaturas, cuando arrastramos el timeline en los reproductores de vídeo, que sea una miniatura, o el hecho de adelantar 15 segundos, atrás 15 segundos, eso era pionero el porno y por eso se empezó a poner... Porque la gente quería pasar rápido a la parte que le gustaba o quería ver cuándo estaban haciendo la postura que les interesaba. Qué fuerte. Pero a mí me interesa también que al final con Internet tenemos acceso a todo este contenido
desarrollo es un modelo de comparación, ¿no? Me estoy comparando constantemente con la pornografía, que luego también está en las redes sociales. Hay informes, ¿no? El Wall Street Journal contó en 2021 por los informes internos de Meta de lo que sabía la compañía, de que esa comparación que tenían sobre todo las chicas jóvenes, las adolescentes con otras, que al final eso aportaba en la dismorfia corporal, ¿no? Sí. No sé si eso también lo veis constantemente, que afecta mucho a la salud sexual o a la vida sexual de vuestros pacientes, por ejemplo. Top 3 miedos de la gente. Os acabo de destapar otro miedo si no lo teníais. Vale, digamos que está, como decía, en el top 3. El primero está el rendimiento. Bueno, no lo voy a poner en orden porque no sé cuál es el orden, pero tanto a nivel clínico como a nivel estadístico se pueden ver, ¿no? Está el miedo por la performance, el rendimiento. Sabré hacerlo, pareceré ridículo, la erección, no sé qué, va. Luego está el cuerpo, el tema de... ¿Seré suficientemente deseable? ¿Tengo el cuerpo suficientemente o la cara simétrica? Es que también esta es otra de la cara simétrica, Dios mío. No hagáis ese filtro. Vamos. También la estética genital es otra, ¿eh? Y también pasa por modas. Quiero decir, si hablamos de estética, la estética cuenta con muchas esferas. Y luego también está la parte de la comparación. Te comparas contigo mismo en otro momento de la vida, con tu pareja sexual, es más atractiva, más atractiva. Si tienes el mismo cuerpo que tu pareja, porque es una pareja queer, chao, también está ese tema. O pues con un ex. Hablábamos de los celos retrospectivos, ¿no? También. Entonces sí, el cuerpo es una de las cosas que distorsionan más toda nuestra autoestima misma, ¿no? La ¿Sabéis que autoimagen que estoy tengamos. pensando, que nunca lo había pensado, que la pornografía, por supuesto, nos afecta a hombres y a mujeres, pero a los hombres, no sé, lo estoy diciendo por primera vez en voz alta, no, a los hombres les afecta en su autopercepción de rendir, de ser el macho alfa, de esta idea, y a nosotras muchas veces nos afecta en cómo somos percibidas, en cómo performo, en la postura que tengo que tener, en la manera en la que tengo que curvar mi lumbar. Entonces, al final, no hace más que agrandar ese sesgo, porque hay una manera en la que uno se estudia a sí mismo y en cómo rendir, y el otro estudia con respecto al otro. Un punto que quiero añadir sobre todo esto que hemos hablado es el tema de comunicar lo que nos gusta y lo que de verdad queremos, que es una cosa que muy poca gente hace. Y la redefinición de lo que es el sexo. Parece que el sexo es una cosa objetiva, el sexo es esto. No. Cada uno, el placer sexual lo encuentra en cosas totalmente distintas. Y si todos nos preguntásemos qué es esa cosa nuestra, dónde está, qué le gusta a la otra persona, quizá podríamos tener un sexo totalmente diferente al que tenemos, pero que sí que sería placentero, ¿no? El problema es que la gente se estudia lo que es el sexo como si estuviéramos aprendiendo un libro de conocimiento del medio y lo replicamos, ¿no? Lo vemos en el porno, vale, y esto es lo que es el sexo. No, el sexo no es eso. El sexo es lo que a ti te parezca atractivo, te guste, lo disfrutes. Y si no te haces esa pregunta primero y no se la haces a la otra persona, ¿cómo vais a poder entrar en un espacio en el que conectéis? Es que es muy difícil. Lo que pasa es lo que tú me estás contando es difícil. Quiero decir, que tienes que hacer un esfuerzo extra, que a mí me parece estupendo, ¿eh? Pero sí que yo lo veo como una hipermercantilización del deseo, que no solo estamos viendo con OnlyFans, ¿no? Que al final tú pagas y punto. Hay un documental que muestra las fábricas en China de manufactura y lo que se veía es, no sé si lo habéis visto alguna vez, estas muñecas de silicona que haces a medida. Y entonces tú vas escribiéndote por WeChat, en este caso, con las personas que lo están haciendo y le dices, bueno, quiero que tenga más pechos, quiero que tenga las cejas de esta manera, con este maquillaje. Oye, no estamos muy lejos de que esas muñecas de silicona hablen. Sí. No estamos muy lejos de que esas se muevan. Entonces ahí estamos pegando otro salto de, vale, yo no quiero exponerme a nivel íntimo, lo último que tengo ahí a la vuelta de la esquina es el robot. Que desde me lo va a dar luego, todo, ¿no? Todo lo que estabas diciendo de OnlyFans, pagar para que una desconocida genere una intimidad forzada, pagada, mercantilizada contigo, va a llevar a una desafección emocional, yo creo. Y también un dato que creo que es importante dar, OnlyFans es ahora mismo la mayor puerta abierta al sistema prostitucional. Es muy fácil caer en redes luego de prostitución e incluso de trata, así que creo que es algo que hay que tener cuidado con ello. Tras todo lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no es posible que tengamos menos sexo pero que simplemente sea de mejor calidad? O sea, hemos hablado de muchas tendencias como bastante pesimistas, ¿no? Pero no sé si tienes la sensación, Albanta, que no es que no queremos tener sexo, sino que es otras condiciones. Me parece que afortunadamente los encuentros están siendo, o que queremos virar a que sean más conscientes. Y yo eso lo celebro. Yo que el sexo se tenga de manera más consciente, hablando más de la intimidad, comunicándonos más con las otras personas, siempre va a ser. Es que creo que la clave final es justo lo que ha dicho Mónica al principio. ¿Qué importa tanto cuánto sexo estamos teniendo, si es bueno, cómo lo estamos teniendo y si es un sexo que nos vaya a aportar cosas positivas a nosotros? Y también esto de no solo poder tener sexo cuando queramos, sino
cómo lo queremos tener, ¿no? O sea, yo creo que al final la conclusión que podemos sacar aquí es que la libertad sexual significa elegir, ¿no? Poder elegir cómo, con quién, de qué manera, teniendo una conversación, en qué momento, ¿no? Me parece que eso añade más matices a esta relación sexual, de esto de una vez a la semana, 5 veces al mes y de esta forma, ¿no? ¿Vuestro pronóstico a futuro? ¿Os atrevéis con algo? Yo creo que la educación sexual está mejorando, por suerte. Ya no se habla solo de, no se dan charlas exclusivamente de todas las enfermedades que vas a coger y cómo poner un condón en un plátano. Entonces, últimamente se está educando más a la gente en una cosa que es muy importante, que es el consentimiento, la comunicación, el verbalizar lo que quieres, el hablar de las preferencias que tenéis. Y quizá eso ha llevado a que haya menos sexo o a que a la gente le cueste más. Bueno, pero yo creo que hay más personas educadas en expresar lo que quieren, en autoconocerse primero y luego ser capaz de expresarlo. Y eso sí que puede llevar a que existan relaciones que tengan un sexo mucho más satisfactorio. No creo que vaya a ser todo, no creo que vaya a ser todo el mundo. Creo que va a seguir habiendo gente con todo el tema de la digitalización muy afectada y que vaya por otro camino, ¿no? Y que se vea perjudicada por esto y que se encuentre completamente aislada en el tema sexual. Creo que eso está pasando ya. Pero creo que va a haber mucha gente que sí que va a tener una mejora en su calidad sexual, porque estamos aprendiendo cuáles son esas claves. Hay muchísima educación, mucha divulgación, muchos podcasts, mucha gente hablando de ello. Yo creo que también las claves están a disponibilidad de todo el mundo ahora mismo en redes sociales. Que por cierto hay un dato que no hemos comentado, pero que es verdad que ahora nuestra generación, o sobre todo los más jóvenes, salen menos, beben menos alcohol. Eso significa que tienen menos oportunidades de desinhibirse y de quizá tener relaciones sexuales esporádicas en una noche loca. Que dicho lo cual, tampoco es que sean las mejores relaciones sexuales del mundo, por otro lado. Pero ¿cuál es tu pronóstico a futuro? Mi pronóstico. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Adrián, entonces me engancho a lo que dice él, ¿no? Yo creo que la gente ya está pidiendo tener educación sexual. No es algo que se impartía de forma vertical, de abajo a arriba y con los conceptos que se interesaba promover, sino que ya es una conversación mucho más de abajo, ¿no? Y mucho más horizontal, que tiene más predisposición a la escucha, a la curiosidad y no tanto al miedo, a la prevención, al «ay, Dios, ¿qué va a pasar?», sino a ver qué pasa. ¿Vale? Es que cambia mucho la perspectiva también. El sexo también es diversión. Y también el sexo es emocional. Quiero decir que también se está abriendo esta brecha a entenderlo como un aspecto mucho menos físico y cosificado, ¿no? Que es un poco una herencia que teníamos de otras generaciones y que tenemos a fecha de hoy, ¿no? Entonces yo tengo buenas esperanzas. Sí, yo creo que sí. Especialmente creo que nosotros jóvenes tenemos mucho que decir y bueno, vamos a dejar una herencia más positiva que la anterior. Esto seguro. Alba Leiva, Alba Sarrabán, muchas gracias por vuestra compañía. Un placer. Y como siempre, por vuestra amistad. Gracias también a Adrián Chico, a Mónica Brani, por poner un poco de luz a todos estos factores tan interesantes detrás de nuestra vida sexual. Nos vemos la semana que viene aquí en Literal.